Lo que vamos a ver en este momento es Introducción a las redes informáticas de la clase Redes Informáticas 1 del capítulo 1, impartida por el licenciado Denis Rolando Cáceres. ¿Cuáles son nuestros objetivos o nuestras metas? Definir los inicios de la comunicación y su evolución a través del tiempo, identificar los tipos de servidores que existen en una red y determinar los tipos de redes implementadas y usadas en nuestro medio. Cuando nosotros estamos hablando de redes, tenemos que entender que es un término bastante amplio. Por ejemplo, tendríamos que remontarnos a las historias de las redes de computadoras para poder entender su evolución y su actualidad. Aquí podemos observar que dice que la historia del Internet se remota a un tiempo temprano del desarrollo de las redes de la información de la comunicación. La idea de una red al principio no era la comunicación en diferentes lados del planeta. Al principio todo comenzó en una red de trabajo entre universidades de Estados Unidos. Eh, Cabe mencionar que lo primero que existe sobre documentación o networking, o sea, trabajo de red, es escrito por Leiter de Massachusetts en agosto de 1962, donde él se refiere a ella como una red galáctica. Las computadoras hoy en día se han vuelto un tipo de dispositivo final más que esencial, aunque hoy tenemos dispositivos finales que son prioritarios en nuestra vida, como por decirlo así, los celulares, las tablets. Se estima que para unos años las computadoras van a ser de efecto secundario, bueno, ya está pasando, y la mayor comunicación del planeta se va a realizar a través de dispositivos tablet. Se supone que es la evolución de la computadora o de la laptop en sí. Aquí podemos ver cómo se desarrollaron las redes informáticas en este tiempo. Podemos mencionar que fue a través de ARPANET en la década de 1980. Eso vamos a verlo mediante un video y podemos entender que la infraestructura de Internet apareció en este lugar. Podemos indicar por medio de los puntos donde estuvieron distribuidas cada una de las universidades en este momento, en el tiempo este que sucedió, y después fue evolucionando de la década de 1980. Después fueron apareciendo otros términos. Este video lo vamos a observar, lo voy a dejar adjunto mediante Classroom o mediante Modo. Y aquí tenemos los eventos que sucedieron, la cronología de cada uno de ellos, que ustedes lo van a poder observar en el video. Y aquí determinamos qué es una red. La red no es nada más y nada menos que un grupo de ordenadores o dispositivos finales que comunican información. Eh, Tiene que ver mucho el software, el hardware trabaja, es cierto, y son interconectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos. Mencionemos y entendamos que las computadoras no se comunican a través de otro tipo de lenguaje. Lo hacen a través de sistemas electrónicos, ya sea por ondas electromagnéticas, cuando es por medio de Wi-Fi o Bluetooth, o cualquier medio de transporte físico, ya puede ser fibra óptica, cable coaxial o en algún tiempo el cable telefónico, ¿verdad? En el término que nosotros estamos mencionando se utiliza la palabra ordenadores y sin embargo solo son una parte de los dispositivos finales en una red. Así tenemos otros como PDA, tablets, web TV y smartphones. ¿Por qué usamos nosotros la red? Número uno, y lo más importante, por compartir recursos. Le llamamos recursos en un sistema de información o en informática a todos los datos. Puede ser una base de datos que se está compartiendo en una red de trabajo, en un call center. Puede ser la información en una hoja de Excel, son datos. Aplicaciones, existen aplicaciones que se trabajan en la red, esencialmente en los negocios, cuando se integra un sistema de información para control de la organización o de la empresa y para compartir periféricos. Muy importante este último punto porque cuando hablamos de periféricos hablamos de escáneres, hablamos de impresora.
Las redes nos han brindado la oportunidad de que nosotros no necesariamente tenemos que tener una impresora para cada computadora. Y si estamos trabajando en una red de trabajo, en un piso, podemos tener solamente una impresora conectada a un dispositivo final, o sea, un ordenador, y esa puede ser compartida a todo un medio de un grupo. Digámoslo así, podría ser compartido a todo un equipo de trabajo. Facilitar la comunicación, esto lo sabemos a través de las redes sociales, envío de mensajes y correo, compartir aplicaciones, por ejemplo, el Office 360 sale más barato o sale más cómodo para una empresa comprar 10, 15 licencias al mismo tiempo, eh, y usted los conecta por medio de la red. En Lear se trabaja de esa manera y en algunas maquilas. Y mejorar más que todo la seguridad y copias de respaldo de la información. Si usted tiene algún problema con una red, usted puede guardar un backup en un servidor central, puede guardarlo en otra computadora de un mayor almacenamiento o inclusive de menor capacidad, y se puede guardar la información importante, ya que usted de repente no dispone de algún medio físico como una USB o como un dispositivo extraíble, como un disco duro externo. ¿Qué son nodos y qué son medios de comunicación? Cuando hablamos nosotros de nodos, estamos hablando de puntos de la red. Así tenemos las mainframes, o sea, los servidores, computadoras de gran tamaño que podemos observar en esta imagen, donde se puede observar computadoras de gran tamaño que almacenan información. Por ejemplo, hay algunas que tienen tamaños de edificios, existen otras que tienen tamaños de un campo de fútbol. Los bancos tienen sus propios data centers en algunos lugares, por ejemplo, Ban País tiene su data center en un lado, Atlántida lo tiene en otro, distribuido en el país, o a veces tienen varios. Ellos tienen estas grandes computadoras donde almacenan la información y otros que se dedican a otras funciones. Luego tenemos los medios de transmisión, que puede ser un conector FDI, un conector LC, un conector RJ45 y diferentes. Podemos tener un nodo de una impresora que está puesta en una red. Hoy en día existen las impresoras de red. Se solo conecta el cable de red y ya tiene una dirección IP. Y bancos de disco, fax y otros. ¿Qué es un nodo? Es cualquier punto final. Endpoint significa punto final. Y es cualquier dispositivo que se conecte a la red. Ejemplo, impresoras, faxes, computadoras, routers. Podemos ver en este esquema que aquí tenemos varios endpoints, o sea, varios nodos. Aquí podemos ver a la computadora número 2, la uno y así sucesivamente. Podemos ver laptops. Y si usted puede ver, este es un nodo aunque se conecte por medio de Wi-Fi. ¿Qué es un cliente y qué es un servidor? Cuando ya lo habíamos mencionado, que un servidor es una computadora de una gran capacidad que ya puede ser proveer servicios, información, comunicación a otras computadoras de menor capacidad. En este caso, él provee información a una computadora cliente, que es una computadora central que permite el acceso a la información de los servidores. Por ejemplo, Facebook tiene sus propios servidores en varios países y usted como dispositivo cliente o como dispositivo final desde el cual se conecta, usted recibe la información a través de una aplicación. ¿Qué es una workstation? Una workstation es llamada también estación de trabajo, eh, lo cual nos facilita, es un equipo técnico científico en una red de computadoras que facilita a los usuarios el acceso a la información, a los periféricos, a diferente de una computadora aislada, tiene una tarjeta de red y está conectado por medio de cables. Son componentes para las redes y servidores más que necesarios. Luego tenemos lo que es servidor de discos de red, un networking disk server, que es un servidor que puede almacenar. Entre ellos tenemos servidores de impresión, servidores de archivos, servidores de página web, correos, usuarios. Cada uno tiene sus funciones dedicadas y estos almacenan información en este tipo de discos duros. Este es una imagen de un servidor. Servidores más usados tenemos el file server, que es para almacenar archivos.
Aquí creo que me equivoqué. Este es otro tipo de servidor. Estos obligan, tenemos un servidor de archivos dedicado, es este, el cual es exclusivamente para trabajos. Y este es un file server que es un cascarón normalmente. Luego tenemos un print server, que es un servidor dedicado para impresoras. Usted tiene una red de impresoras grande, entonces usted necesita un print server. Tenemos servidor de comunicación que maneja la comunicación a través de la red. Tenemos servidores de correo, los cuales distribuyen la información. Se encargan de crear el SMTP y, y las otras funciones, con tal de mantener la comunicación interna en la empresa. Tenemos, y externa también, ¿verdad? Voy a aclarar ese punto. Tenemos servidor de aplicaciones que es dedicado directamente a las aplicaciones a lo que se puede distribuir. Luego tenemos los tipos de servidores, el video, que ahí lo voy a dejar presente. Bueno, y esto sería el final de la presentación. Eh, Cualquier duda, por favor, comunicarlo. Gracias.